que otro a veces nos hable. Nosotros mismos también nos aconsejamos y nosotros mismos nos hablamos de acuerdo a las circunstancias. Entonces, aquí es ese momento donde Elías mismo se habla por la circunstancia que está viviendo. Es una circunstancia en la cual él siente que su vida está en peligro. Jezabel le ha sentenciado, que ha dicho: yo lo voy a matar, y dice: yo voy a poner todo mi esfuerzo, porque dice que los dioses, ella habla de sus dioses y los pone como juramento de lo que va a hacer. Es decir, ella está determinada. Y él entra en una depresión por su circunstancia. Dice que estando allí, después de haber caminado un tiempo, él empieza a orar a Dios y empieza a pedirle a Dios que le quite la vida. Esta voz, la voz de la depresión, generalmente lleva al hombre a eso, a menospreciar su vida. La depresión siempre llevará al hombre a menospreciar su vida, a empezar a querer dar lástima a los demás. No es una forma consciente, es una forma inconsciente. Inconscientemente el mensaje está diciendo: los voy a castigar. Los voy a castigar. Cuando me vean vuelto nada, entonces el mundo entero los va a juzgar. Ellos mismos se van a colocar. Pero también es una forma cobarde de enfrentar la vida. Es mejor decir de no enfrentar la vida, porque es no querer enfrentar las circunstancias. Y la Biblia nos habla, el Señor Jesús dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones. O sea, Él dijo: ustedes, yo los amo, yo voy a estar con ustedes, siempre van a permanecer en mi corazón, siempre les voy a ayudar, pero tengan en cuenta de que ustedes van a vivir una vida. ¿Qué tal una vida plana? Donde todo, ¡ay, qué rico! ¡Ay, todos le dieron! ¿Se ha visto que se forma eso cuando todo le dan? Las peores personas son esas, las que están acostumbradas a que todo le dan, a que todo lo tienen, y son las personas que no pueden, que no valoran a otros, porque le enseñaron que lo más importante eran ¿quiénes? Ellos. Ese es el mensaje. Cuando nosotros, hermanos, estamos comiendo y nos quitamos la comida habiendo comido nuestros hijos, les estamos dando un mensaje muy claro, y es que lo importante no es usted, lo importante son ellos. Y después, como mamás, lloramos, ¿cierto? No, es que no nos tienen en cuenta. Pues que usted misma nunca se tuvo en cuenta, pero esa mamá, esos padres que le dan de comer a sus hijos, porque otra cosa, he conocido yo tantos casos de padres que mandan a comprar su pollo, y los chicos comiendo arroz, y al papá pierna pernil. Y yo lo viví, en mi casa nunca, yo lo vi. El hombre que llegaba y siempre mandaba a comprar su pierna pernil, le daba un pedacito a la mujer, y los chicos miraban. En serio, yo lo vi. Y siempre era así, no era de un día. Entonces, la depresión viene a nuestra vida y es el peor consejero. Elías estaba allí en medio de esa depresión, y la depresión le hizo olvidar que días atrás Dios le había respaldado con una de las
maravillas que nosotros como predicadores a veces exaltamos y hablamos de la fe, de la gracia de Dios, de los milagros sobrenaturales. Elías vivió uno de los milagros extraordinarios, no solo uno, muchísimos, pero ese día, días atrás, fuego del cielo había caído y había consumido el holocausto, y Dios le había respaldado frente a 450 profetas de Baal y otros más de Artemisa. Entonces, pero la depresión hizo olvidar todo eso, el consejero, hermano, de la depresión. Pero también vamos a mirar Nehemías capítulo 6. Vamos a buscar Nehemías capítulo 6, y es otra circunstancia. Vamos a mirar en los primeros versículos. Dice Nehemías 6:1. Dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él, y que no quedaba en el portillo, aunque aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos hablaban pensando hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Y en la carta estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tu muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y así siguen ellos, y vamos a ir allí al verso 11. Y dice: entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Amén. Entonces hay un consejo que puede estar determinado a dañar tu vida. Y este es el consejo de aquellos que no querían que el muro, que el templo, que Jerusalén fuera restaurada. Nehemías había conseguido las cartas, había conseguido el respaldo del rey. Y había viajado, había dejado toda su comodidad, porque estaba en el palacio. Era el copero del rey. Y había viajado y estaba allí, pasando trabajos, pero habían logrado, porque dice que los muros habían sido quemados, todo había sido destruido, y ellos se estaban levantando. Y aquellos enemigos, Sanballat y todas aquellas personas, habían hasta árabes allí, no querían. ¿Sabe por qué? Porque era que el territorio ya había sido invadido. Ellos habían sido deportados y la ciudad habían quedado apenas con los pobres, y mucho territorio fue invadido. Entonces no querían como que ellos volvieran a retomar el dominio del territorio, y empezaron a fraguar. Y dentro de las cosas, ellos habían ya construido, habían hecho ya
habían levantado el templo, pues no era la maravilla que habían sido pero ellos estaban allí trabajando y levantando los símbolos de la ciudad. Cuando ellos le mandan a decir una, otra, y ya era la quinta vez, esa carta no solo decía eso, sino esa carta también decía que a él iban a venir a tomarle preso y a matarle. Por eso es que él habla acerca de que él no va a ir al templo. Es porque la costumbre era que para que alguien no lo mataran, entraba al templo y se agarraba de los cuernos del altar. Se agarraba del altar. Entonces, estando en el altar, era algo que no se le podía dar muerte a alguien allí, porque era como manchar el altar. Entonces, eso es lo que le están diciendo: corra por su vida, métase al templo, refúgiese allá, no salga de ese templo y busque misericordia. Por eso él se para y dice: un hombre como yo ha de huir. Un hombre como yo ha de huir y he de venir a refugiarme al templo. No. Porque ¿qué era lo que él tenía? Discernimiento en su corazón. Él sabía quién era él, a qué había venido, cuál era el propósito de su vida, quién lo estaba respaldando y sobre todo para quién estaba trabajando. Entonces, bajo esos parámetros, él dice: no, ya sé, discierno. Entonces nosotros tenemos que, hermanos, pedirle a Dios discernimiento, porque hay personas cuyo consejo solo buscan que nosotros cesemos de hacer lo que estamos haciendo bien. Se detenga, se frustre. Y ese fue el caso de Nehemías. Pero Nehemías perseveró. Nehemías antes dobló la guardia y empezó a esforzarse aún más. La Biblia nos habla, hermanos, también allí en 2 de Samuel, vamos a mirar. Vamos a mirar 2 de Samuel y vamos a ir al verso 15. No, 2 de Samuel capítulo 15 es la cosa. Pero vamos a mirar primero el verso 1 para saber la relación del capítulo y después vamos a pasar más adelante. Dice la palabra del Señor, 2 de Samuel 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaron a Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que se detenía, que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Y aquí la palabra del Señor sigue hablando con relación a todo lo que Absalón empezó y cómo él empezó a ganarse el favor del pueblo. Vamos a ir por allá al verso 32. En el verso 32 dice: cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husaí, arquita, que le salió al encuentro rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo, me serás carga. Mas él mas si volvieses a la ciudad y dijeres a Absalón, rey: yo seré tu siervo,
como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que están en ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad y Absalón entró en Jerusalén. Amén. Aquí es una situación bastante complicada, porque la Biblia relata de que Absalón, hijo de David, se rebeló contra él y empezó a buscar el favor del pueblo. Y la manera en que buscó el favor del pueblo, lo leímos, se hacía a la puerta de la ciudad y empezaba a hablar con la gente y a decir: no vayas allá donde el rey, es que el rey se demora mucho, el rey, eso está tan ocupado, no le importa al pueblo, venga, que yo sí le doy buen consejo. Y empezaba. Y así empezó a saludar a la gente, a mirar sus necesidades. Por eso es que, por lo general, hermano, esa es una estrategia cuando alguien quiere ganarse de pronto los favores en medio de los pueblos. Empiezan a hacerle a uno, a recibirlo bien. Antes, cuando no lo recibían, ya lo reciben a uno bien. Cuando quieren algo. Y Absalón, hermano, conoció la estrategia y se fue ganando al pueblo, pero él tenía en su corazón un plan, y el plan fue derrocar a David, de tal manera que David huyó. Esta es una de esas ocasiones donde David tuvo que huir físicamente, huyó, pero fíjese que él llega al monte y está buscando la presencia de Dios. Él allí dice que llega al monte a adorar, y allí está el sacerdote, allí está su amigo. Y hermanos, él le dice: mira, realmente, porque él le dice: yo estoy contigo, yo voy es contigo. Y él le dice: no, tú no puedes. Le dice a Sadoc: vuelve al arca de Dios, a la ciudad. No, ya vemos, ya es mucho más para atrás. En fin, mucho más adelante, él le está diciendo a Sadoc, le está diciendo: tú me serás más útil si te devuelves. Devuélvete, porque si te vas conmigo vas a ser una carga, una boca más de alimentar, alguien a quien cuidar, porque no es un hombre de guerra. Más bien, y David hace un plan, dice: tú me serás allí como un espía. Pero él fue mucho más que eso. Él fue el hombre por el cual David ganó nuevamente el reino. Porque cuando llegó el momento de escuchar un consejo, Absalón llamó a Ahitofel y llamó a Sadoc y le dijo: bueno, ¿qué hago? Ataco ya a David y lo extermino de una vez. Ataco, que cuando habla de David habla de su papá. Y entonces Sadoc le dijo: no, mira, espera que esté de noche, porque David es astuto. Él le está torciendo el consejo para que David gane tiempo, porque ciertamente el consejo de Ahitofel era un consejo acertado para matar a David. Pero él allí estaba dando ese consejo para que David ganase ese tiempo y él pudiera
es vivir. Y fue cuando David entonces, después de eso, hizo emboscada y ganó nuevamente su reino por el consejo. Un consejo premeditado para poder alcanzar una victoria. Entonces existen consejos que son estratégicos, y uno dice, bueno, pero aquí pues el consejo fue estratégico para David y fue bueno, pero a veces hay gente que forma sus estrategias para que nosotros actuemos y para que nosotros hagamos, y no siempre pues es a favor nuestro. Entonces como que todo esto se vuelve un poco difícil. Vamos a mirar nuevamente el Salmo, capítulo 11. Y es que aquí el salmista, hermano, nos da tanta luz frente a las decisiones de la vida. Y dice en el verso 3, después de que él está argumentando, dice, ¿cómo vas a decirle a mi alma que huya? Porque es que esto de mi alma, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Es como ese tiempo frustrante de la vida de Elías. Es vete a la soledad, es huye donde no hay nada, deja todo atrás. Eso es lo que ese consejo significa. Es dejar todo atrás, es huye, porque dice escapa al monte cual ave, es decir, te vas solo, te vas hacia la nada, es dejar todo a tu alrededor. Y él empieza a argumentar y a decir no. Y una de las cosas, hermanos, que él está hablando aquí, por lo cual él rechaza ese consejo, bien sea de su mismo corazón o de las personas que están a su alrededor, es el verso 3. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y aquí, hermano, hay una virtud grande de la palabra y son los fundamentos. ¿En qué nos apoyamos frente a los momentos difíciles de la vida, frente a las decisiones cruciales que nosotros como humanos, como cristianos, como personas tenemos que tomar dentro de nuestra vida? En los fundamentos. Por eso es tan importante conocer la palabra, por eso es tan importante que la palabra se vuelva vida en nosotros. Hermano, todos los días debemos leer la escritura. Fue algo que Dios exhortó a mi corazón hace algunos días atrás, algunos meses ya. Hermano, Dios ha venido hablándome. Dios me dijo, vas a orar, porque yo le decía, Señor, dame una oración efectiva. Dijo, la palabra. ¿Cómo orar sin el fundamento de la palabra? ¿Cómo reclamar sin que eso esté en la palabra? ¿Cómo fundamentarnos si no la leemos? Si la hemos dejado atrás, si nos hemos conformado con los mensajes, pero no con el fundamento diario. Hermano, la palabra debe ser realmente eso, nuestro alimento diario. Sin ella estamos perdidos, por eso escuchamos voces y vamos como locos buscando respuestas, porque la palabra ha salido. Pero cuando la palabra es nuestro fundamento, hermano, el Espíritu es como esa biblioteca que está dentro de su corazón, y usted está en una circunstancia y el Espíritu empieza a mandar. Y usted dice, qué inteligente soy. No, es el Espíritu de Dios el que empieza, hermano, a darle. Y no lo mueve nada. Está, hermano, usted como una roca, ¿verdad?
verdaderamente parado en la roca, que es Jesús, por la palabra. Pero cuando ese sustento no está, por eso vivimos, hermano, en divagaciones, en muchas divagaciones. Dice el fundamento. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hermanos, sin la palabra, el cristiano queda vacío. En el Salmo 46, hermano, nos habla poderosamente. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de la braveza. Dios, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de sus moradas, las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No serán conmovidas, Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Usted puede decirlo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Nuestro refugio, hermano, es el Dios de Jacob, es decir, el mismo Dios de las generaciones, el mismo Dios de ayer, hoy, por los siglos, ese Dios todopoderoso. Recuerdo, creo que esa época, hermano, no sé cómo la pasé, no sé cómo, solo hoy puedo recordarla con la victoria que me fue dada. Pero recuerdo que hubo un tiempo en mi vida donde fue muy fuerte, porque mis padres murieron. Eso fue ya hasta en noviembre, ¿no? En noviembre fue lo de Armero. Ya al año siguiente, entonces empecé a enfermarme. O sea, eso fue en noviembre, la pérdida de mis papás, de mi casa, y empecé una lucha muy fuerte. Y ya en marzo del siguiente año me enfermé. Y fue algo muy fuerte en mi vida, porque quedé casi inútil. Porque este brazo estaba así todo encogido, no lo podía estirar, quedó allí. Las rodillas, yo caminaba, los que vieron novelas de esas antiguas, ¿se acuerdan cómo caminaba esa novela de la abuela? Bueno, alguien la vio, es muy antigua. El cual era arrastrando una pierna y porque tenía un pie supremamente hinchado, la rodilla se me quedó en cierto lugar y de ahí no. Las noches eran terribles, los dolores eran muy fuertes. Yo tenía que tomar unas pastas cada 8 horas. Si yo me pasaba unos minutos,
Era algo increíble, eran unos minutos, ya el dolor empezaba, se despertaba, eran 8 horas de día y de noche yo tenía que estar tomando. Y de noche obviamente uno se duerme y se pasan las horas y, 8 horas, quién sabe si dormiría. De pronto la pasta me la tomaba a las 6 de la tarde y ya cuando se me olvidaba, las chicas que estaban allí, estaban en un internado, decían que de noche yo lloraba, que no las dejaba dormir porque lloraba. Entonces fueron unos tiempos muy duros y recuerdo allí que por allá, todo ese año fue así, pero en septiembre, que por cierto, cuña, fue mi cumpleaños, allá en septiembre ellos me hicieron como algo especial y oraron por mí, y Dios le da una visión a uno de ellos y dice: la mano de Dios está sobre ti. Y literalmente desde ese día empieza una recuperación, pero fue todo ese año, y la recuperación, hermano, no la vi sino después de otro año. O sea, eso no fue que, ya, no. Todo ese año, desde marzo hasta finales de ese año, yo estuve así como les digo, y yo empecé poco a poco, se me fue desinflamando el pie, se me fue sanando, pero correr, yo no podía caminar grandes distancias, entonces ya podía caminar, pero no podía correr. Hasta el año después de esa profecía yo pude medio correr, y yo era una joven, tenía 22 años en esa época, yo era muy joven, entonces correr no podía. Y para mí, yo recuerdo que estábamos en un parque en una salida de la iglesia, y de pronto algo pasó y yo sin pensarlo corrí, y cuando yo me detuve yo dije: corrí, esto no lo podía hacer. Fue algo así como volver uno a experimentar, hermanos. Por eso el valor de la vida y esas pequeñas cosas que tiene la vida, a veces las olvidamos, pero realmente Dios nos da esa capacidad de poder ser bendecidos aún en el sueño. Yo no podía voltearme como usted, como yo me tiraba, así quedaba, y entendí el valor de poder, si usted al menos si está preocupado, echar para un lado y echar para el otro. Yo así estuviera preocupada, ahí tenía que amanecer, y eso era, por supuesto, es algo terrible, es algo muy terrible, muy frustrante y doloroso además, estar en una sola posición. Pero la cuestión aquí es que uno de los muchachos empieza a entrar en una crisis, y yo le dije: Dios está contigo. Dijo: no, Maritza, es que Dios tiene un compromiso con usted, porque, o sea, él vio, dijo: está huérfana, está enferma, pues claro, Dios tiene le dije: no, Dios no tiene un compromiso conmigo. Así como Dios está conmigo hoy, y Dios me ha prometido y me va a levantar, así lo hará contigo. Porque es que es nuestro Padre, y no es Dios exclusivo, no es Padre exclusivo. Él es nuestro Padre. Entonces, dentro de los fundamentos nosotros tenemos que entender eso, porque a veces pensamos: sí, eso puede para tal, no, es que... Pero aquí el salmista está diciendo al Dios de Jacob, porque está hablando al Dios de las generaciones, el Dios de las promesas, el Dios que siempre los ha levantado en esos fundamentos, el que él se estaba sosteniendo. Entonces dice ahí ese verso 13, hermano, muy importante. Pero aquí en este Salmo 46, mira, hay un versículo precioso. Él está hablando en este Salmo 46, pues ese salmo que dice: Dios es nuestro amparo
nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice que no temeremos. Dice que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Ese es el fundamento. Y ese fundamento, hermano, es que Él es nuestro refugio. Porque Él es el Dios de Jacob. O sea, es el Dios de las generaciones, el Dios inmutable. Estad quietos y conoced que yo. Qué difícil, ¿cierto? Pero esa es la verdad, hermanos, esa es la realidad. A veces empeoramos las cosas corriendo de un lado a otro. A veces empeoramos las cosas sacando plata prestada de aquí y metiendo allá. Y a veces, hermano, eso es lo que hace es que nuestra vida viva en un continuo preocupación, en una continua preocupación, en una continua, hermano, amargura. Porque la Biblia dice, hermano, que el que pide prestado es esclavo del que le presta. El que presta se enseñorea, porque el día que no le puedan pagar, o el día que alguien se atrase, o para nosotros es bueno, yo lo he experimentado, es fácil pedir prestado, pero qué difícil es pagar y sabiendo que uno lo necesitó y que le hicieron un favor, pero cuando el día del pago, ese día es dolor. Pero no solo en un préstamo, hermano, en la vida entera. A veces, hermano, nuestro afán empieza para allá, para acá, y lo que hace es agrandar la circunstancia. Y Dios está diciendo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vuelve a repetir y está allí confirmando. Hermanos queridos, los fundamentos. Los fundamentos de nuestra vida. Vamos a ver allí en el verso 7 del Salmo 11, que ha sido en esta mañana nuestro salmo. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Mirar el rostro de Dios, hermano. Mirar su rostro. Dice, ¿cómo? Si la Biblia dice que si miramos el rostro de Dios, moriremos. Cuando se habla aquí de mirar su rostro, hermano, ¿saben? Hay una forma extrema de mirar no solo su rostro, su gloria. Amén. Y entrar a su paz. Amén. Y es a través de la adoración. Amén. Amén. Es la adoración, hermano. Ya hablamos de ese tema un día pasado, fue un jueves, lo volví a repetir, creo que el domingo, algo así. Pero la adoración es tan importante. Adorar a Dios. Adorarle, dice Éxodo 23-25, dice adorarle, servirle. En otras versiones dice, y Él, hermano, dará el pan, sanará el agua, es decir, tendremos. Dice, y Él sanará todas nuestras dolencias. Es decir, en la promesa de entrar en su presencia, hermano, hay gran ganancia. Amén. Y está diciendo aquí, mirad su rostro. Salmo 22, vamos a mirar. Salmo 22,
versículo 3. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Hermano, ¿cómo adorar a Dios? Usted dice, yo no soy músico y la música es la adoración. No, la música no solamente es la adoración, es tu tiempo, es tus palabras. Es el tiempo que dedicamos delante de Dios. Es el momento de intimidad, de confianza, de tal vez, hermano, decir, no sé cómo. ¿Usted cree que en esa misma época de mi vida, antesito de enfermarme, yo le digo que paso como ese tiempo donde mis padres mueren y yo estoy en una pieza de arriendo, sin trabajo, sin dinero? ¿Usted cree que realmente yo sabía qué iba a hacer? ¿O qué iba a hacer Dios? Yo solo cogí ese billete de 5,000, que era el único que tenía, y lo levanté y dije, Dios, papá, sabes que esto es lo único que tengo. Y obviamente lloré en su presencia. Y obviamente esperé, porque la verdad no tenía más que hacer. Pero Dios sí tenía el plan, porque es que estar en su presencia, decirle, Señor, papá, Él, dice la Biblia, está cerca a los quebrantados. Amén. Él sí tiene el plan. Lo que pasa es que, ¿qué hubiera hecho yo? Entrar en desesperación. ¿Para dónde voy? ¿A quién le pido prestado? ¿Qué hago? Se me hubiera perdido toda la bendición. Pero ahí es donde yo les conté que suena el teléfono y la historia termina en que me dieron un auxilio, una beca, y yo pude pagar el instituto bíblico. Yo llegué sana, pero tan pronto entré al instituto me enfermé. Y ahí está la otra parte de la historia que ya les conté. Entonces, Dios, hermano, mirar el rostro de Dios, estar sabiendo que Él sí tiene el control, que no es, hermano, algo que nos inventamos o algo, porque a veces como que lo natural es la desesperación. Pero la desesperación, hasta Terminator sabe que no es la solución. Habla acerca de la psicología y Terminator dice, no, es que en medio de la desesperación no trae realmente las soluciones, y habla unas frases psicológicas que ya no las recuerdo ahorita. Cuando se vuelva a ver alguna vez Terminator, cuando saca las armas de por allá de un ataúd, ahí es donde habla de todo eso. Entonces, hermano, la desesperación a veces nos lleva a tomar malas decisiones, pero entrar a la presencia de Dios es las grandes respuestas y las grandes victorias de nuestra vida. Yo les he dicho, ese día cambió el curso de mi vida. Fue el día que el Señor realmente afirma mi ministerio y lo que mi vida iba a hacer. Cierre sus ojos y dígale, Señor, Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú estás con nosotros, Señor, porque eres nuestro Padre. A veces, Señor, entramos en la desesperación. A veces entramos en los momentos, Señor, donde nuestra vida en la crisis busca, Señor,
respuestas, busca consejos. Amamos a veces la depresión y la hemos tomado como nuestra consejera y nuestra amiga. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque son los actos de cobardía. Pero tú, mi Dios, eres nuestro Padre. Y hoy te pedimos, Señor, que tú nos direcciones, nos guardes, nos guíes. Hoy te pedimos, Dios, que tu bendición esté con nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que tú estés en medio de nuestra vida, Padre. Señor, gracias por el hoy de tu pueblo. Gracias, Señor, porque hoy es el día donde tú afirmas los fundamentos, donde tenemos que entrar a gozarnos en tu palabra, Señor. Gracias, Padre.